vengo 500 kilómetros, siempre vengo a visitar, a la casa de mis padres, de ahí voy a congregarme donde se congregan ellos, en la casa del alfarero. Y bueno, es un propósito de Dios, ¿no? Que esté yo acá, porque hoy estaba trabajando, estoy haciendo unas macetas, nosotros hacemos alfarería, macetas y fuente de agua. Y justamente hoy estaba trabajando y le pregunto a mi madre, ¿mi hermano dónde se fue? Le digo, que se fue tan temprano, que iba para la iglesia, y me dice, se iba a encontrar con él, con Pablo, mi hermano Pablo, acá que se congrega también en la casa del alfarero. Y en un momento siento una revelación así como de Dios y yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Trabajando? No, entonces agarré, entré al baño, me bañé, le pedí el Nestel a mi madre, lo llamo a Pablo, le digo, Pablo, quería saber si vas a ir para la iglesia, allá donde te habían invitado. Y le digo, bueno, ¿se puede ir? Y me dijo él, sí, vení, ¿cómo que no? Entonces, bueno, hasta que llegué yo apurándome, bañándome con el Nestel en el camino, escribiendo la dirección en el camino como para llegar, y bueno, Pablo me dijo que me iba a esperar, así que... Y bueno, acá estoy, y como decía el hermano, ¿no? Acá yo quería compartir una palabra que me vino una revelación ahora, que hablaba de Jesús y Nicodemo, que está en San Juan 3. No es mi Biblia, no es mi Biblia, pero es la de... Ah, me prestaron. Esta chiquita le digo, es la Biblia de emergencia, ¿viste? La llevo en el bolsillo, cuando voy viajando la uso. Bueno, vamos a leer, hermano, dice... Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. La palabra, así dejamos tiempo un poquito al hermano. Bueno, como muchos sabemos, para los que no saben, Nicodemo era un principal de los judíos, era uno, el que en los tiempos de antes ellos se manejaban en la secta religiosa que venía del judaísmo y ellos se manejaban con la ley. Aparte de la ley, ¿qué hacían ellos? Ellos juzgaban, eran algo como que ellos iban y ponele, te encontraban en pecado y te juzgaban y hasta te apedreaban, decía que en esos tiempos te mataban. Vos fíjate cómo había aparecido Nicodemo. Nicodemo dice que había ido a Jesús de noche. Primero tenía un orgullo, si vamos a leer la palabra como dice, no, era re orgulloso. Aparte otro había aparecido de noche porque en esos tiempos Jesucristo era como mala palabra. Dice que los judíos, si te veían hablar con Jesucristo, te estaban juzgando y te estaban sacando de la sinagoga en esos tiempos de la religión. Dice que él había venido de noche, ¿no? Y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque tú Dios no, dice, a ver, perdón, hermano. Dice, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú no haces si no está Dios con él. Ustedes fíjense, ¿no? Que en los tiempos de antes Jesucristo estaba haciendo milagros, se manifestaba milagros y a veces pasa con nosotros mismos, ¿no? Que nosotros estamos en la iglesia y vemos el milagrito de la sanidad, vemos el milagrito o cuando el Señor libera a una persona que está trabajada o que está endemoniada y salimos fuera de la iglesia y a veces lo que vemos no lo creemos, creemos lo que estamos viendo y fuera de la iglesia no lo vemos. Por eso decía el hermano acá, ¿no? Que uno a veces tiene que vivir en el Espíritu, tiene que meditar en la palabra, tiene que buscar en la cosa de arriba. Gloria a Dios, Señor. Dice que cuando le había aparecido, le había dicho Jesucristo, ¿no? A Nicodemo, le dijo que si no nace del agua y del Espíritu, nunca verás el reino de Dios.
Nicodemo, imagínense, en esos tiempos tendrían unos 80 y pico de años, si vamos al caso, porque él dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Le dijo. O sea que él conocía la palabra, conocía los mandamientos, conocía todo, pero lo que no conocía él era que tenía que volver a nacer. Por eso dice la palabra, que dice que si no nace del agua y del espíritu, nunca verás el reino de Dios. Esto es un caminar, hermano. Uno cuando llega a los caminos de Dios, viene destruido, viene con todas las cargas, con todos los pesos trabajados, pero cuando uno llega a la presencia de Dios, ¿qué hace? Digo, primero va y te limpia, te saca todo lo que uno tiene, el peso, lo que es más difícil en nosotros, pero después empieza a tratar con nuestro carácter. Dice que el carácter de nosotros dice que es el que más cuesta, pero él dice que empieza a trabajar con pinza. Cada tanto, cada 3 meses, 4 meses te empieza a pedir algo, dame el orgullo, dame la ira, dame esto, dame lo otro, pero ¿qué pasa? Siempre a veces nosotros llegamos a la iglesia y vemos que el Señor nos está pidiendo algo y cuando llegamos le decimos, Señor, nos está sacando, ¿qué me está pasando? Hoy tengo problemas de carácter, tengo ira, ayúdame, sacame. Pero después viene la prueba sobre tu vida, ¿no? Y a veces uno somos carne y si no vivimos en el Espíritu, ¿qué hace la carne? La carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, dice. Por eso los dos se oponen. Dice que cuando nosotros llegamos y le pedimos, Señor, sacarnos la ira, dice que viene una prueba. Dice que viene un chiquitito así, te puede mandar a tu mujer, a tu primo, un hermano, te puede mandar hasta un perro incluso, para ver cómo vos reaccionás. Y en ese momento dice que la carne viene y quiere agarrarse a las piñas enseguida, viene un chiquitito Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas y confrontás, nunca vencés a la carne. Nunca vas a ir y vas a vencer a la carne. Por eso cuando viene la prueba, le decimos, Dios te bendiga, pero a veces está dentro de nosotros. Pero yo esto lo paso porque dice que cuando viene una prueba en tu vida, dice que uno cuando vence tiene que testificar, ¿no? Dice que primero hay que someterse a prueba primero. Dice que cuando viene la prueba, si vos no confrontás la prueba, te va a seguir viniendo cada vez más, hasta que llegue el momento de vencer. En ese momento vos te quedás con todo por dentro y cuando llegás, decís, ¿qué me pasa? Dios mío, te pido que te lleves este problema, yo bendigo a mi hermano, bendigo a la persona que me hizo mal. Entonces de esa manera dice que uno empieza a vencer la carne. Por eso dice que tenemos que vivir en el Espíritu, ¿no? Y para vivir en el Espíritu cuesta. Somos carnales, somos seres humanos. Dice que el único santo está en el cielo, que es Jesucristo. Nosotros sí somos santos. A través de la sangre de Jesucristo somos santos. A través de la sangre de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? También el pecado está dentro de nosotros, nuestro corazón está contaminado y la carne es la que nos juega en contra. Por eso uno nos tenemos que santificar. Dice que los hijos de Dios se santifican todos los días. Dice que todos los días va al Padre, se santifica, se limpia, se purifica. Por eso, acá como le estaba diciendo Jesucristo a Nicodemo, ¿no? Que él no sabía cómo tenía que nacer, ¿no? Y si él era viejo. Y vos fijate que la palabra también dice que como si no nace del agua y del Espíritu, nunca verás el reino de Dios. Y Nicodemo era viejo, y él lo único que pensaba es que tenía que volver a nacer del vientre de su madre. O sea que con los años que tenía en el cristianismo, bueno, no en el cristianismo, en el judaísmo, con los años que tenía en la religión, que conocía los 10 mandamientos, no sabía que tenía que volver a nacer de nuevo. Y así pasa con nosotros a veces. A veces pasa que nosotros estamos transformados y esto es un caminar y es día a día. Dice que es bienaventurado aquel que va, que lleva, el que persevera, más aquel que corre y vuela, ¿no? O sea que por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Él vino a darnos hoy vida y vida en abundancia. Y dice que Él venció este mundo. Por eso tenemos que esforzarnos, dice la palabra, ¿no? Esforzarnos y ser valientes. Por eso hay un caminar todos los días. Esto es día a día, tenemos que pelear con nuestro yo, con nuestro interior, levantarnos a la mañana y lo que hago yo, me pongo siempre la mano en la frente y le digo, Señor, en este día te pido que tomes el control de todo mi ser. Si el diablo vino y trajo alguna semillita que me va a hacer tropezar en el día, yo siempre le digo a Dios, yo no lo quiero ni saber ni enterar, porque a veces estamos durmiendo y como el diablo, nosotros estamos buscando de Dios continuamente, y cuando nosotros estamos acostados en paz, dice que el diablo viene y planta la semilla en la mente. Entonces ahí de esa manera a veces nos levantamos y si no le entregamos el día al Señor, no agradecemos el día, ¿qué pasa? Uno se levanta nervioso por ahí,
se levanta y discute con otro, o por ahí está con tu matrimonio y te pones a discutir con tu matrimonio porque te miró mal o no te saludó, y a veces el diablo siempre planta la semilla. Por eso yo, hermano, siempre un consejo que le doy a todos, yo siempre que me pongo la mano en la cabeza le digo: Señor, yo te entrego este día, y de esa manera llego a la victoria. De esa manera llego a la noche, cuando llego y me congrego al Señor, y a la noche hago lo mismo. Señor, toma el control de mi ser, toma el control de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mi carne, le digo, porque a veces uno inconscientemente en los sueños hasta llega al pecado en los sueños. Por eso le digo: perdón, Señor, si pequé en los sueños. Por eso dice la palabra que uno tiene que volver a nacer de nuevo, ¿no? Y si vivimos en este mundo, somos embajadores, que no vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea que cuando Cristo nos dio vida, y a través de la sangre de Jesucristo, Él nos dio autoridad, nos dio potestad, nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones, nos dio autoridad sobre todo principado. Dice que Él mandaba de dos en dos. Y dice que en el nombre de Jesucristo, dice que venían los discípulos contentos porque echaban los demonios en el nombre de Él. Pero dice que en el nombre de Jesucristo, dice o sea que la palabra Jesús tiene mucho poder. Y eso tenemos que apreciarlo, hermano, porque es algo que Jesucristo dice que vino a buscar al vil, al menospreciado, aquel que nadie quería, aquel que rechazaban. ¿Pero para qué? Para darle sabiduría, para hacer humillar a aquel que se cree algo, ¿no? Yo antes de llegar al Evangelio, yo me congrego hace 3 años y medio, que conocimos las cosas de Dios con mi señora. Nosotros teníamos muchos problemas con el tema del matrimonio, mucho quilombo. Yo me drogaba, yo hice boxeo muchos años, le pegaba a mi mujer, le pegaba a mi esposa. Cuando llega el día que vino una persona a predicarme, yo iba me congregaba en una iglesia que era mormona, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la grande, que, bueno, muchos lo conocen. Bueno, y vos sabés que nosotros cuando peleábamos, yo peleaba con mi esposa. ¿Qué hacíamos? Íbamos al obispo, se llamaba un obispo, un encargado, y íbamos a hablar el problema que tenía. Y el obispo nos aconsejaba que mi mujer se tenía que separar de mí y me tenía que hacer una distracción de hogar porque yo la maltrataba, que no podía pasar 200 metros tan cerca de ella, y a mí me decía que no podía ir más a la iglesia, me sancionaban del lugar. Y así pasé, me mudé de un lado, me mudé del otro, desde acá me fui a Villa Gesell, de Villa Gesell me fui a Ezeiza, a Mar del Plata, perdón. Cuando llego a Mar del Plata, llegó un momento que yo estaba muy perdido en el alcohol, tomaba mucho, tenía un vacío, y ese vacío lo cubría con el alcohol. Yo estuve muy bien económicamente, después caí, y cuando caigo me costó remontar. Cuando llego a Mar del Plata, viene una persona, me viene y me predica, me venía todos los días y me abría la Biblia. Y yo de entrada decía: no, pero yo esa la conozco, yo soy mormón, le decía. Pero tenía 3, 4 cervezas en un costadito y una bolsita de cocaína en el bolsillo. Y yo decía: sí, porque yo creo en Dios. Pero mentira, hermano, yo no creía en nada. Yo decía que creía en Dios, pero no creía en nada. Yo iba a la iglesia para ver si podía cambiar, pero como yo no sentía presencia, no sentía fuego, no sentía nada, entonces yo iba por ir. Y cuando llego a los caminos de Dios, esa persona vino como 2 meses, exigiéndome. Y un día me dice la persona: yo venía con problemas, me metía en los cabarets, gastaba mi poquita plata que ganaba, yo vendía en esos tiempos media y CD en la calle, gastaba la poquita plata que ganaba me la gastaba en el cabaret. Cuando yo llego un día a mi casa, re borracho, mi señora pelea conmigo, yo agarré y le puse un cuchillo en la garganta, y le dije que ya no quería saber más nada con ella. Al otro día mi hijo tenía 3 años, era chiquito, se levanta el otro día y me dice: pa, tengo hambre, necesito un yogur, necesito que me compres algo porque no tengo nada para tomar. Entonces yo no tenía nada y no tenía un peso. Y ese día esta persona que me venía predicando me venía diciendo que con Cristo todo se puede, Cristo es el que me podía sacar adelante. Y yo le decía todo que sí, hasta que un día, bueno, llegó el momento que en ese momento él había cosechado una palabra en mi mente, y en ese momento cuando el nene me pide: tengo un yogur, papá, quería un yogur, me cae en ese momento la convicción de que estaba mal lo que estaba haciendo y que necesitaba a Cristo que venga a mi vida y a mi corazón. Yo me acuerdo que ese día yo agarré tenía un DVD portátil, lo había pagado 100 pesos, 1000 pesos.
Salgo con el DVD, iba caminando por la calle y como nosotros, bueno, yo seguía la religión de los mormones, sabíamos más o menos orar. Y yo agarro ese DVD, entro dentro del baño, me arrodillo y le digo, Señor, en el nombre de Jesucristo yo necesito vender esto para poder darle de comer a mi familia. Y ese día hice una cuadra y lo vendí en 50 pesos, recuerdo. No lo vendí mucho, era 50 pesos que comí ese día. Entonces yo llego ese día, le llevo la comida a mi hijo, todo, y ese día salí a buscar a este muchacho que necesitaba yo ir a la iglesia donde él me decía. Yo dije, probé con tanto, una vez más que pruebe. Cuando yo llego, no lo encontraba por ningún lado. Yo recorrí todo Mar del Plata porque él venía y me hablaba, y en un momento ya había bajado los brazos y dije, bueno, ya está, me voy a ver cómo hago, me voy a Buenos Aires, me vuelvo para Buenos Aires, no pude encontrar a esta persona. Por allá venía lejos caminando esta persona y yo lo miraba y digo, este es el muchacho. Yo salía corriendo cada vez que lo veía. Yo veía que venía en la esquina y saltaba los alambrados por los vecinos y trataba de que no me vea, porque no quería que me hable la palabra. Entonces cuando llega yo le digo al muchacho, le digo, mirá, necesito buscar de Dios, necesito ir a la iglesia. Y me dice, yo también necesito, me dice. Y yo lo miro y me dice el muchacho, sí, yo también necesito porque de todo tengo un montón de problemas y necesito ir a la iglesia. Me dice, y yo lo veo y claro, él me venía predicando a mí, pero venía con luchas espirituales. Venía, el diablo se estaba interponiendo en su camino porque él sabía cuál era el objetivo, a dónde Dios quería que yo llegara. Cuando yo llego ese día me dice, vení a mi casa que vamos a hacer una reunión, que era una célula. Yo llego, cuando llego yo pensé que tenía que ir de traje y corbata, yo no tenía ni zapatilla, nada para ponerme, me fui con lo puesto. Cuando llego a la casa y veo que viene el pastor, la pastora, vinieron los chicos, lo vi normal, me sentí como en familia. Entonces en ese momento dice el pastor, vamos a orar. Dio una palabra al pastor y esa palabra llegó a mi vida. Y dice el pastor, vamos a orar. Entonces yo cierro los ojos, cuando cierro los ojos me empezaron a venir recuerdos de mi vida desde que yo era chiquito. Y yo lloraba un montón. Y vos sabés que en un momento yo abro los ojos y estaba yo en el piso llorando. Y la pastora me tenía en el piso, estaba arrodillada conmigo y ella lloraba conmigo. Me abrazaba y ella lloraba conmigo y yo no entendía nada. Ese mismo día, cuando llego a mi casa, iba caminando yo por mi casa y le digo, si en verdad existís, quiero cambiar mi vida. Yo llegué a mi casa y de un día para otro yo dejé de tomar droga, dejé de tomar cerveza, dejé de fumar, tomé la decisión y de un día para otro el Señor hizo algo en mi vida que transformó ahí el área lo que me estaba haciendo mal. Hasta mi señora que estábamos peleados, ella agarra y me pidió perdón y me dijo que de dónde había ido, un poquito de celo, ¿no? Y yo le dije que me había ido a una iglesia y ella no creía porque me había ido con una sojota, no tenía ni ropa para ponerme. Nosotros como íbamos a la iglesia de los mormones, íbamos con traje y corbata, entonces no creía. Y la semana anterior me invitaron a la iglesia y yo llegué a la iglesia. Y ahí, bueno, tuve un encuentro personal con el Señor, la cuestión que me dice mi señora que yo caía al piso como 10 veces, dice que me levantaba, caía, la cuestión que yo fui el primero que llegó a ese lugar porque estaba con la ansiedad de querer conocer a Dios. Y fui el último que salió porque quedé tirado en el piso que el Señor transformó mi vida ahí. Entonces cuando empecé a conocer lo espiritual, me empecé a meter en la palabra, empecé a conocer las cosas de la palabra y cuando empecé a conocer lo espiritual, hoy le digo hermano que no me alejo del Señor ni del camino. Puede pasar viento, puede pasar marea, puede venir quien quiera que sea, pero de la presencia de Dios, por más mal que esté pasando en ese momento, no me voy a alejar. Por eso hoy le quiero decir a ustedes y alentarlos que por más que pasen pruebas, tribulaciones, dice que hay una esperanza, que es la del reino de los cielos. Dice que acá pueden pasar lenguas, puedes ayudar mucho. No está mal, es un mandamiento que nosotros tenemos que amar al prójimo y tenemos que fijarnos. Dice que el amor no busca lo suyo, sino busca lo que necesita el hermano, ¿no? Y dice que nuestra esperanza está en el cielo. Y dice que tenemos que tener amor. Y para tener amor tenemos que dejarnos transformar. Cuesta un montón, hermano, cuesta. Le digo por experiencia, cuesta, pero yo quiero llevar esa victoria y irme con Jesucristo. Amén. ¡Que vive Cristo!